opina sobre los apoyos que el gobierno está ofreciendo para las pymes? Son láminas muy breves, esta presentación se las puedo compartir con mucho gusto, pero quisiera más bien escucharlos y poder responder cualquier consulta que ustedes quieran hacer. Hay otra pregunta, maestro, de VM Norte, vicepresidente. ¿Qué nos recomienda hacer como practicantes y estudiantes en esta crisis? Bueno, síganse concentrando en el estudio. Es importantísimo la preparación que ustedes están adquiriendo. Ustedes son el futuro de México. La experiencia que vamos a vivir todos y ustedes como universitarios en las siguientes semanas va a marcar en buena medida su visión de país y qué país quieren ustedes para el mediano plazo. Yo hablaba recientemente que más allá del tema de liquidez y la crisis del próximo par de meses, lo que siento que hace falta en México es definir qué país queremos ser más adelante y qué modelo de desarrollo vamos a escoger como país, como nación. Y eso lo van a definir ustedes. En qué país quieren vivir dentro de 10 o 20 años, ustedes lo van a dirigir y esas semillas, esos cimientos tienen que sentarse desde ahora. Entonces, la experiencia que van ustedes a vivir en las siguientes semanas. Yo era un universitario cuando tronó la crisis. Estaba estudiando mi carrera cuando la crisis del 82, cuando nacionalizaron la banca y hubo inflaciones altísimas. Fue una época de crisis sucesivas en México y fueron experiencias que marcaron mucho mi forma de ver al país, la vulnerabilidad que puede tener una economía, la vulnerabilidad que pueden tener las personas y las empresas cuando la situación no es estable, ¿no? Entonces creo que va a ser un gran aprendizaje para ustedes para evitar que en el futuro vuelva a haber situaciones similares para México, para ustedes, para sus familias, para sus hijos más adelante. Aprovechen esta experiencia, pero prepárense para técnicamente, sólidamente, para sacar adelante a México y para contribuir. Siempre tener presente que la educación que ustedes están recibiendo como universitarios, poca gente en México tiene acceso a eso. Entonces todos tenemos una responsabilidad para contribuir y devolverle a México parte de lo que nos ha dado. Y pues el país va a ser de ustedes, ¿no? Entonces vean toda esta crisis, léanla con profundidad para que el día de mañana tengamos pues, un país más sólido. Por acá nos pregunta Diego Rojas Durán, maestro, ¿cuáles serían los impactos económicos en el país a mediano plazo si la contingencia se extiende más de 6 meses? ¿Y cuáles serían las consecuencias a largo plazo para las empresas en México? Bien, mira, los escenarios económicos que se están construyendo ahora, varios de los factores que están considerando son, primero, ¿cuánto va a durar la crisis? Si dura 6 meses la contingencia, el impacto en la economía podría ser hasta una reducción del 10% o más. Si consideramos que un trimestre va a parar la economía casi por completo, podría haber una reducción en el segundo trimestre de este año de 30% o más de la economía, que es una cosa que nunca se había observado. En la historia moderna de México, yo creo que desde existen registros estadísticos, desde principios del siglo XX, antes, no sé si en la época de la revolución hubo momentos así, probablemente, pero una caída del 30% más en el segundo trimestre, o una caída del 10% más de la economía en el año, si es que se prolonga la crisis por 6 meses o más sin actividad económica, pues tendría un impacto tremendo sobre el empleo. Podrían perderse más de 1 millón de puestos de trabajo. Imagínense ustedes lo que es más de 1 millón de personas que hoy trabajan, tienen salario, mantienen sus familias y de repente se quedan sin eso. Tardaríamos muchos años en recuperar esa capacidad de generación de empleo, de darle empleo a la gente, de contribuir al desarrollo económico de México. Tardaríamos varios años en poder recuperarnos. En la crisis del 2008 y 2009, que la reducción no fue tan dramática como podría ser en México en este caso, la recuperación del empleo tardó 2 o 3 años en lograrse. Entonces sí habría una destrucción real de valor para los próximos años. Por eso es que urgimos tanto a la autoridad de que reaccionen e implementen medidas suficientes, oportunas, profundas para provocar que el crecimiento económico se recupere lo antes posible, ¿no? Pero sí el impacto podría ser serio. Maestro, nos comentó que tenía poco tiempo disponible. ¿Hay algunas otras preguntas? ¿Tiene todavía disposición para contestarlas? Sí, con gusto. Podemos quedarnos unas preguntas más, sí. Ok. Ok. Por acá hay otra pregunta, maestro, de tecnológico, pero sabiendo preservar aún así
posicionamos en buenos precios comparados. Y Fernando Zúñiga de Unison nos dice, ¿qué opinas sobre los apoyos que el gobierno está ofreciendo para las pymes? Mira, los apoyos son buenos, pero son muy limitados. El gobierno va a dar más de 1 millón de créditos a pequeñas empresas. Sin duda es una medida positiva, va a ayudar a mucha gente, a los sectores más desfavorecidos los va a ayudar. Pero por darles una comparación, las medidas que están implementando en otros países, en Estados Unidos, en Canadá, pero también en Centroamérica, en América del Sur, en países del van de un rango de 4% del PIB, o sea, 4% del valor total de la economía, hasta más de 10%, incluso 10% de lo que vale la economía, lo están invirtiendo en apoyar a las familias y a las empresas. Los apoyos que se han anunciado en México son menos de 0.2% del PIB. Entonces, 0.2, abajo de 0.2 comparado con 10% más, les da idea de la magnitud de los apoyos que se están otorgando. Entonces, son buenos, pero son a todas luces insuficientes todavía.